SER Podcast. Hola, somos Toña Medina y Ángeles Oliva. Juntas hacemos Por el Principio. En este episodio, Rafael Álvarez, el brujo, recuerda cómo era la pensión familiar en la que vivía, con magos, toreros o viajantes de paso, y el día en que, con 10 años, vio bajar de un deportivo rojo a Paco Raval. Atención, grumete, vista a babor. Ese es el barco del capitán Barbarroja. Preparad los cañones. Cañones preparados, ¡fuego! ¡Pium, pium! Les hemos dado en el casco. Cuidado que disparan ellos. Todo a cubierto y... ¡puf! Menos mal, ha caído en el mar. Carguen de nuevo los cañones. Rápido, grumete, que es cuestión de vida o muerte. Yo subía a la terraza de mi casa. ¿Sabes que las terrazas tienen esos desagües así, o tenían esos desagües que son como un tubo que sale por donde sale el agua de la lluvia? Pues yo subía a la terraza de mi casa, y la terraza era un barco, y esos tubos del desagüe eran los cañones. Y claro, desde la terraza mía yo le pegaba unos pepinazos a las otras terrazas del pueblo impresionantes. El mar que se veía desde lo alto de mi terraza era olivos por todas partes. Era un mar de olivos donde navegaba mi barco imaginario, ¿no? Aquel niño que soñaba viendo el mar de olivos es Rafael Álvarez, conocido como El Brujo, un actor y dramaturgo que lleva toda la vida en los escenarios. Con un lenguaje personal, El Brujo es un divulgador de los clásicos que bebe de la escuela de Darío Fo. Místico y político, siempre tiene el humor en el bolsillo. Ha recibido numerosos premios, entre ellos la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, máximo galardón del Ministerio de Cultura, y la Medalla de Andalucía. El brujo creció en la pensión familiar, donde conoció a personajes pintorescos con los que soñaba otros mundos. El cine de su pueblo marcó su infancia y recuerda la primera vez que le llevaron a conocer el mar. Es una historia que merece ser contada, empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Rafael Álvarez Jiménez nació en Lucena, en Córdoba, el 20 de septiembre de 1950. Cuando tenía 3 meses, la familia se trasladó a vivir a Torredonjimeno, en Jaén, y allí establecieron su negocio, una pensión de huéspedes, un lugar que le dio una infancia muy distinta a la de sus amigos. Por un lado, él envidiaba a otros niños que no tenían gente extraña en su casa y no tenían que esperar a que acabaran los huéspedes para poder cenar. Por otro lado, Rafaelín asistía a la magia de ver cómo a la pensión llegaban prestidigitadores, toreros y artistas. Pues maravilloso para un niño, porque yo recuerdo que me llamaba mucho la atención que mi hogar era tan distinto al hogar de todos mis amigos que yo estaba, por un lado, fascinado y por otro lado, muy molesto porque las horas de las comidas no eran las mismas, las conversaciones con los padres no había esa privacidad porque era una pensión muy modesta y era una pensión donde convivíamos con los huéspedes. Y venían todo tipo de personajes extraños, de ellos hablo mucho en mis obras, extraños, vamos, curiosos, pintorescos, ¿no? Un mago que actuaba en el casino. De repente me acuerdo porque yo le ayudé, me dijo, necesito un ayudante para el show. El ayudante que sujeta el pañuelito verde de donde sale la paloma y tal. Y yo actué con él. De hecho, fue la primera vez que subí a un escenario con este mago. Pues eso del mago me acuerdo perfectamente, tendría unos 8 o 9 años. Damas y caballeros, bienvenidos a este espectáculo de magia. Antes de empezar, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen en la magia? Yo sí creo en la magia. La niña del vestido blanco sí cree, así me gusta. Para quien no crea, yo les voy a demostrar que la magia existe. Ahora necesito la ayuda de un colaborador muy especial. Un aplauso para Rafaelín. Me dijo que necesitaba un ayudante y yo, mañana necesito un ayudante. Me dijo así de broma, ¿no? Yo era un niño. ¿Quieres serlo tú? Y yo dije, de acuerdo. Y me dio las instrucciones, tú te pones a mi lado y tal. Y luego después, durante la actuación que fue en el casino, en un pequeño salón de actos así, del casino, él dijo, y ahora voy a llamar a mi ayudante. Rafaelín, dijo, y yo me levanté y me dirigí al escenario y entre los aplausos del público.
Y me dijo, vale, muy bien, mira cómo te aplauden y tal. Y me dijo, sujeta este pañuelo de esta manera. Y yo sujeté el pañuelo y desde el pañuelo salió la paloma. ¿De dónde salió la paloma? Me han preguntado muchas veces. Ya que tú estabas allí sujetando el pañuelo, ¿viste el truco? Oye, no, yo estaba tan fascinado con el público que no vi nada más que la paloma cuando ya estaba volando. Los huéspedes se sentaban alrededor de una mesa con un brasero, porque no había calefacción. Después le tocaba a la familia sentarse a una mesa cubierta con un hule verde en el que estaba pintado un mapa de España. Sobre ese mapa hacía Rafael viajes fantásticos con los que iba de Ciudad Real a Vigo por carreteras imaginarias. Inventaba entonces sus primeras obras, en las que su madre formaba parte de un decorado y de un personaje que ella ignoraba. Y yo me sentaba alrededor de una mesa redonda con un hule verde con el mapa de España pintado, que habrás visto esos hules. Y yo hacía siempre los deberes encima de Almería, porque cada uno teníamos nuestro sitio. Mi padre se sentaba en Gibraltar, y yo digo en el espectáculo que mi padre decía, Peñón contra Peñón. Porque el Peñón de Gibraltar le daba justo en el primer chakra a mi padre, el chakra del instinto más primario, ¿no? ¿Me entiendes, no? Los pintaba en los viajes con una regla y ponía, claro, yo los viajes que hacía eran como los de los aviones, no por la carretera. Yo ponía Vigo-Madrid y hacía con la regla, decía, esto está chupado. Y allí yo iba en mi imaginación yo pensaba que estaba en Vigo. Entonces, como mi casa era una pensión, yo cuando bajaba abajo de tal decía la pensión en la que me alojo en Vigo. Entonces, en mi fantasía, mi madre era la señora de la pensión, me ponía el vaso de leche con el colacao para desayunar. Yo decía, qué amable señora. Y mi madre decía, niño, estás tonto esta mañana, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? Pero ella no sabía que yo en mi imaginación estaba desarrollando toda esa fantasía de que estaba en una pensión de Vigo, no en una pensión de Torre Don Jimeno. En aquella pensión familiar se alojaban viajantes de comercio que estaban de paso para vender su género a las pequeñas tiendas del pueblo. El oficio de viajante empezó en los inicios de la Revolución Industrial y durante décadas cumplieron un papel muy importante al distribuir la mercancía de algunas empresas a los comercios de venta directa. En general, el salario del viajante se forma en base a comisiones de porcentajes sobre el importe de las ventas efectuadas. Las empresas se hacen cargo de los gastos de desplazamiento, hospedaje, comida y vehículos de los comerciales. Por eso los viajes son cada vez más espaciados en el tiempo. Desde hace 20 años la población compra cada vez más en centros comerciales. Es un oficio cada vez más escaso en un mercado dominado por las grandes multinacionales, donde los consumidores pueden conseguir un producto sin salir de casa. Las tiendas de toda la vida cada vez venden menos y escasean más, aunque la profesión se resiste a desaparecer. Muchos de los viajantes utilizan las redes sociales para viajar a tiro hecho a lugares lejanos donde han hecho un contacto previo y todavía son uno de los motores que mantiene viva la economía y la personalidad de muchos barrios y pueblos. Aunque están invisibilizados para la población, contribuyen a que vecinos y turistas puedan acceder al producto local con el valor añadido del calor humano, tal como hacían en la época de la infancia de El Brujo, cuando un viajante de comercio llegaba con su catálogo de mercería y ropa interior colocada en su moto con sidecar. Un viajante muy especial del que hablo en una de mis obras humorísticamente es un señor que llegó allí que era viajante de mercería. Viajante de mercería que llevaba, pues eso, artículos de señora, de sujetadores, bragas, medias y tal, en unos baúles grandes, y había sido soldado en la División Azul. Que las bragas de aquella época, yo recuerdo lo grandes que eran, comparadas con las bragas posteriores y cuando apareció el tanga y tal, porque el viajante de mercería sacaba el material para ordenarlo y una vez puso encima del mapa de España una braga y tapó España, Portugal, Marruecos, con las bragas aquellas, ¿no? Y que los sujetadores yo creía que eran como las pirámides de Egipto, muy grandes y en pico,
Y yo creía que eran, como era niño, creían que era para la Semana Santa el capuchón de los nazarenos, ¿no? Y que una vez me puse incluso un sujetador en la cabeza y mi madre decía, ¿a dónde vas con eso? Que todavía es muy pronto. Y yo decía, mami, el Viernes Santo está ahí encima, hay que ensayar. Rafaelillo, estás aquí. Anda tu madre loca llamándote para que bajes a comer. Estoy toreando, señor Antonio. Soy como el Pireo. Se alojó en la pensión, ¿no? Me lo ha contado tu madre. Está muy orgullosa de que se quedara aquí a dormir. Sí, y me llevó a verle torear. ¡Qué suerte! ¿Y te gustó? Sí, lo vi todo de cerca. No sabía que los toros eran tan grandes. Son animales muy grandes, sí. El Pireo a su lado era muy chiquito. ¿Y qué? ¿Se llevó las 2 orejas? Sí, salió por todo lo grande. Y la gente emocionada, de pie, aplaudiendo. Hijo, ¿estás aquí? ¿Pero qué haces en la terraza? Si es la hora de comer. Perdone, señora, le encontré aquí dando pases de toreo y nos hemos entretenido charlando. Ay, qué pesadito está desde que estuvo aquí el Pireo, hijo. Está obsesionado. Igual le sale torero el chiquillo. Quite, que yo ya no estoy para susto. Y a su padre le da un patatú. Está empeñado en que haga una carrera en Madrid. Yo no voy a ser torero, yo voy a ser pirata. Este no pasará hambre con la imaginación que tiene. Demasiado. Se pasa el día en su mundo. Venga, todos para abajo, que se enfría la comida. El Pireo fue un torero cordobés que tomó el apodo del nombre del bar que su familia regentaba en Córdoba. Empezó como novillero con 18 años y 3 después toreó en las ventas. Manuel Cano, el Pireo, se convirtió en uno de los toreros más reconocidos en 1965. Al año siguiente, después de hacer una gira por Latinoamérica, firmó muchos contratos, pero su vida profesional no fue muy larga. Su fama descendió y se retiró en 1969. Cuando estaba en la etapa de más éxito y era un torero popular, trabajó en la película Currito de la Cruz, con Paco Raval y Arturo Fernández como protagonistas. La película narraba la rivalidad entre 2 toreros y una historia de amor en medio. El Brujo conoció a El Pireo en la pensión familiar y no sabía entonces que unos años después él mismo sería compañero y amigo de Paco Raval. El Pireo llegó a la pensión de la familia Álvarez porque no había sitio en Jaén. Llegó a las 2 de la mañana y Rafaelín estaba allí dando cabezadas para no perderse ver a un torero de verdad. Cuando llegó el Pireo me miró y me dijo, ¿tú quieres ir mañana a ver los toros? Yo dije, sí. Y me dijo, mañana tú te vienes conmigo en el coche a ver los toros. Y me metió en el callejón de la Plaza de Toros de Martos. Vi al Pireo, a José Fuentes y a Palomo Linares. Tenía yo 11 años por ahí. Y en el callejón vino un señor con un sombrero de ala ancha, blanco así, color marfil. Me dijo, ¿tú qué haces aquí? Digo, a mí me ha traído el torero. Tú aquí no puedes estar porque si se salta un toro, aquí te va a llevar por delante, aquí los niños no pueden estar. Vete para arriba, a la barrera por lo menos. Y cuando se fue el Pireo yo estuve dando pases de salón en la terraza de mi casa durante la siesta, durante 1 mes y pico. Y mi madre, ¡niño! ¡La comida! Y yo, que voy, tengo que matar al toro. Voy enseguida, jugando a torero, ¿no? Por el principio, Rafael Álvarez el Brujo. Cadena SER. Este hombre del casino provinciano que vio a Carancha recibir un día, tiene mustia la piel, el pelo cano, ojos velados por melancolía. Mi padre era un señor andaluz de aquellos del casino provinciano que no vio a Carancha recibir un día, sin barba gris pero con el pelo cano y los ojos también un poco cargados de melancolía, como decía Machado, ¿no? Del mundo en la oquedad de su cabeza. Un señor andaluz de casino, de pueblo, trajeado siempre, a todas horas. Estos señores que hay cualquier día de la semana, el traje de chaqueta cruzada, un pañuelo blanco aquí puesto y antiguo, clásico y muy abierto de mente, mucho más abierto de mente que mucha gente de ahora, ¿no? 3 veces con respecto a mí, con respecto a mi educación, fue muy tolerante, muy firme, pero
tolerante de ideas, de tal. Y políticamente era un hombre no muy interesado por la política, pero un poco más izquierda y progresista, que si tuviera que definirlo un poco, era abierto, un hombre abierto. Él era representante de firmas, por ejemplo, vinos finos, Montulia, bodegas Pedro Chacón. Todo eso me acuerdo de mi infancia porque las botellas estaban en un almacén que era una casa vieja que había enfrente. Cristales, Luna Pulida Cristañola. Eran las firmas que representaba mi padre. Yo lo recuerdo porque mi padre tenía allí unas facturas antiguas que había en unos libros así, una especie de libretas con las hojas así un poco de papel transparente, unas facturas así que se hacían. Todo eso lo tenía allí, en una especie de... No tenía despacho, era la mesa que se convertía en su oficina cuando tal, luego se retiraba todo y comíamos. Él me decía de broma, tú eres mi secretario. Y estas cosas que dicen los niños, secretario, acércame, no sé qué y tal. Y yo me tomé en serio eso de secretario y un día se fue y yo cogí su archivo y le ordené todas las facturas y los papeles y tal. Cuando él vino a buscar un papel y no lo encontraba. ¿Quién ha tocado aquí? Me miró y yo hice así, hizo con la carpeta, ¡pa! Me dio. Y mi madre le dijo, tú tienes la culpa. Tú le has llamado a tu secretario, que es tu secretario, y él ha actuado en consecuencia. Mi madre era la reina de corazones, la dueña de la pensión, de la que llevaba el negocio de la pensión era mi madre. Mi padre hacía las facturas y tal, y sus cosas de representante, agente comercial, pero mi madre era la que organizaba toda la cosa de la pensión. Tenía una señora que era una cocinera que la ayudaba, que era una de estas sirvientas que están en casa todo el día. Yo no sé, los contratos de aquella época ni existían, ni vete a saber. Era ella, yo me acuerdo de Antonia. Antonia estaba allí por la mañana hasta por la noche. Y dormía en casa. Unos días dormía, otros no. Rafaelillo, no pases por ahí que acabo de limpiar el suelo. Entonces, ¿cómo paso? No pases, quédate ahí hasta que se seque. Pero mamá, ¿tengo que pasar? Deja pasar al chiquillo, que andas hoy como loca con el fregoteo. Parece que te han dado cuerda. Una pensión tiene que estar limpia. Me da a mí que no es solo por la pensión. Sé de una que hoy anda con el morro torcido. Y cuando esta se pone con el morro torcido, tú te alteras y te da por limpiar. Habla de Antonia, padre. Está ahí en la cocina muy enfadada. Me ha dicho ir a por pan y machao. ¿Ves? Ya lo sabía yo. No empecemos. Antonia tiene su carácter, pero es muy buena cocinera. Y baja la voz que nos va a oír. Me da igual que me oiga. A mí me tiene harto con esa boca torcida de Margenio. Yo creo que nos espanta a los huéspedes. Los huéspedes prefieren una pensión limpia y buena comida en la mesa. No sé para qué la queremos aquí si tú haces más que ella. Que no me digas eso, que no es verdad. Sin ella me muero aquí sola con todo el trabajo que da la pensión. ¿Se va a ir Antonia? Como siga con ese morro torcido, igual sí. No hagas caso a tu padre que nos rige. Antonia no se va a ninguna parte. Aunque tenga mal carácter, la necesito aquí conmigo y vosotros también. ¡Que poco protestáis cuando os coméis lo que cocina! Bueno, hijo, tendremos que conformarnos con Antonia. Está claro que tu madre la quiere más que a nosotros. ¿En serio, mamá? Pero no conoce al guasón de tu padre, no le meta ideas raras al niño, ¿eh? Y cuando se enfadaba Antonia, mi madre se ponía muy nerviosa. Y entonces yo recuerdo que mi madre trabajaba más que ella para complacerla, porque Antonia tenía mal carácter, se le ponía la boca así como...
Tal. Entonces mi padre se ponía muy nervioso cuando Antonia se ponía con la boca rara. Y mi madre, para no ver a mi padre nervioso por la boca de Antonia, se mataba a trabajar. Entonces mi padre se daba cuenta y decía, ¿para qué cojones? Perdón, porque era cordobés. Queremos una Antonia con la boca esa que pone, si tú trabajas más que ella. Y mi madre, ay, no por Dios, que si se va es un lío, que yo no tengo a nadie, que no sé qué. Entonces vivíamos un poco esclavos de Antonia. Rafael tenía 2 hermanas mucho mayores que él. Bueno, pues había mucha diferencia de edad. Eran un poco más madres que hermanas. Sobre todo la más mayor fue mi madre, la que me crió, hizo las veces de madre porque mi madre estaba muy ocupada con la pensión. La segunda también, las dos. La más mayor hizo muy de madre cuando era pequeño, en las enfermedades de amígdalas y todas esas cosas, ella se cuidaba de mí. Y la segunda, que también es mayor, fue la que me enseñó a dividir. Mis hermanas se criaron en la pensión trabajando y ayudando a mi madre en todo. Se llevaban muy bien, las 3 mujeres de la casa y tal, tenían mucho feeling entre ellas. Y conmigo era más drástica que mi padre. Mi padre era muy consentidor conmigo, muy cómplice conmigo de hombrecito y tal, estas cosas andaluzas, pero mi madre conmigo era muy austera. El ceceo consiste en pronunciar la letra S igual a como se pronuncian en las hablas del centro, norte y este de España las letras C y Z. El seseo, en cambio, consiste en pronunciar como S las letras C y Z, que en otras zonas se nombran con el sonido de la Z. El seseo está muy extendido en buena parte de Latinoamérica. En España es general en Canarias y dentro de Andalucía, en la zona occidental del sur de Huelva, en partes de Sevilla, Córdoba, Málaga y Jaén. Fuera de Andalucía también hay seseo en zonas de Badajoz, Murcia y Alicante. Rafaelín era un niño que seseaba porque así se hacía en Lucena, donde nació, y así lo escuchó a sus padres desde pequeño. En Torredonjimeno, donde pasó su infancia, no se seseaba y le corregían. Él se consideraba un inadaptado. Pues la verdad es que esas cosas parecen una tontería, pero de pequeño te marcan mucho. O sea, yo nací en un pueblo que mi familia toda hablaba con la S cordobesa. Si es necesario hacer algo, se hace. Si no es necesario, no se hace, dicen los cordobeses. Y llegué a Jaén y todo el mundo Jaén está a 80 kilómetros. Y la gente habla con la C. Si es necesario hacer algo, se hace, y si no es necesario, no se hace. Y entonces yo crecí así con una bipolaridad un poco rara. En mi casa se decía cenicero. Y yo iba al colegio y decía no sé qué del cenicero. Y los niños me decían, se dice cenicero. Y yo decía, bueno, cenicero. Iba a mi casa y decía el cenicero y mi padre, se dice cenicero. Desde entonces empezó a imaginar Rafael que las palabras tienen forma y volumen propios, dependiendo de cómo suenen. Un golpe, que yo imaginaba que un golpe con un cenicero te hace menos daño porque te hace pum y te hace cenicero y se va. Pero un golpe con un cenicero te jode, se te clava el pico, cenicero. Rafael vivía frente a un mar de olivos y soñaba con ver el mar real. Su cuñado taxista le prometió cumplir su sueño. Cuando se compró un microbús, fue un acontecimiento para el pueblo. Tenía, porque murió el marido de una hermana mía, era taxista. Y se compró el hombre un microbús para hacer viajes también aparte del taxi, porque era el que llevaba el equipo de fútbol del pueblo, a los partidos, llevaba emigrantes a Francia.
que los llevaba y los traía durmiendo no iban a un hotel, dormía unas horas en el autobús, los llevaba, los traía desde Andalucía al sur de Francia. Es que fue a Málaga con una excursión del pueblo a llevar a un grupo de gente, y yo tenía 11 años y me llevó a mí porque había aprobado, me prometió que me daría un regalo si aprobaba el segundo de bachillerato y tal, y me llevó a Málaga. Y en el viaje, durante el viaje, estaba todo el rato mirando a ver si detrás, yo decía, ¿dónde estará el mar? O sea, ¿dónde estará el mar? Vamos a ver el mar, y claro, yo no sabía que en Málaga, Granada, Guadix, no sé qué, tal, el mar, ¿no? Que lo vi en Motril. Y de repente me dice, ya hemos llegado a Motril, aquí está el mar. Y claro, el Motril era avenida, calle, no sé qué. Yo decía, esto no, ¿dónde está el mar? Y de repente el coche dio una vuelta y entró así en un paseo marítimo donde estaba la playa. Y me desbordó. Cualquier imaginación, cualquier cosa que yo hubiera podido pensar antes o imaginar acerca de la experiencia de ver el mar, era poco, ¿no? Se quedó, fue una cosa que me quedé completamente sobrepasado, y sobre todo por el ruido del mar. Era un ruido que yo no había oído, un sonido que no había oído nunca. Atención, caballeros guardia marina. Oídme todo. Hay un pesquero a punto de hundirse que pide auxilio, y en el muelle una lancha que necesita brazos para empuñar su remo. ¿Vais a consentir que unos hermanos del mar se ahoguen mientras nosotros estamos aquí sordos a su llamada? No debemos arriesgarnos sin una autorización de la escuela. El reglamento de la escuela no prohíbe salvar unas vidas en peligro. Si tienes miedo, puedes quedarte. Pero los que no piensen como tú, los que de verdad tengan sangre de marino en las venas, que me sigan. Vamos. Rafael quería ser marinero. Una de sus películas favoritas y la que vio más veces fue Botón de ancla, que era en color y tenía a Fernando Fernán Gómez como protagonista. Era una película de los 40, inocente e ingenua. Le hizo soñar tanto con los barcos que se lanzó a una aventura con un amigo del pueblo. Me escapé con un amigo mío que ya murió, con la bicicleta, nos escapamos de casa para dar la vuelta al mundo y embarcarnos de polizones en un barco. Con 12 años. Cogimos cada uno una bicicleta, una bolsa de plástico con papel higiénico por si había que usarlo, porque si vamos a dar la vuelta al mundo hay que prevenir. Me acuerdo que también un cepillo de dientes, una previsión absurda. Cogimos las bicicletas, teníamos el plan de dejar las bicicletas en Jaén. Sus padres tenían un piso en Jaén y él cogió las llaves para dejar allí las bicicletas y luego continuar en autostop hasta Málaga y allí entrar de polizones en un barco. Cuando salimos con las bicicletas entre Torredonjimeno y Torre del Campo, hay unas cuestas que nos hicieron cambiar de opinión. Entonces nos metimos en la piscina de Torre del Campo con todo el dinero que nos dio un amigo mío que había roto su cerdito, que era nuestro cómplice para dar la vuelta al mundo. El pobrecito nos dio 50 pesetas que tenía ahorradas y tal. Y con esas 50 pesetas nos metimos en la piscina de Torre del Campo, nos comimos 2 buenos bocatas y pedimos 2 botellines de cerveza, que en esa época no se lo ponían a los niños y tal, y nos bañamos y volvimos por la noche. Y el otro, pero no ibais a dar la vuelta al mundo. Ya habéis vuelto, qué vuelta tan rápida. Y nos gastamos las 50 pesetas. Nosotros nos llamamos Álvarez, Jiménez por parte de mi padre. Y mi padre decía que él era Álvarez del Sotorreal. Y mi madre decía, ¿qué de Soto qué? Y decía mi padre, ¿nobleza? Decía mi madre, ¿qué nobleza? ¿Qué nobleza de nada? ¿De qué tú eres marqués y tal? Yo soy Álvarez del Sotorreal. Tú no eres Álvarez del Sotorreal, tú eres Álvarez. Y yo soy Jiménez.
Hermanos Maristas de la Enseñanza es una congregación religiosa católica fundada en Francia en 1817. El joven sacerdote Champagnat Chirac, que había sido pastor, abrió las puertas de una antigua casa en una aldea cercana a Lyon para educar a niños y jóvenes, especialmente a los más vulnerables. Los maristas de España llevan años siendo noticia porque se enfrentan a la investigación más grande de casos de abusos sexuales a menores en su historia. Es la orden religiosa con más acusaciones conocidas. Las víctimas han denunciado casos de abusos en 20 colegios desde los años 40 hasta 2010, la mitad de ellos en tiempo de democracia. Los maristas no son clérigos. De hecho, en la selección de postulantes para el noviciado nunca se acepta a nadie que tenga aspiraciones de sacerdocio. Con ello se trata de asegurar que los internos tengan aptitudes especiales para la misión de educar. Dirigen escuelas primarias y secundarias, universidades, escuelas industriales, orfanatos y casas de acogida en 79 países. El padre del brujo tenía el afán porque su hijo estudiara en los mejores colegios. Por eso lo mandó de internado a los maristas, con 11 años y hasta el preuniversitario. Aquello era un gasto que los Álvarez no se podían permitir, un desfase para una familia de clase media-baja del pueblo. Yo estuve en los maristas de Jaén, que era un internado carísimo en aquella época, donde iba la gente más rica de la provincia. Luego, ahora te cuento cómo fui yo, acabé allí. Tenía 3 campos de fútbol, cancha de tenis. En aquella época eso era impresionante. Y era un internado con habitaciones individuales. ¿Cómo fui yo allí? Con un grandísimo esfuerzo por parte de mi familia y con una beca. O sea, la beca cubría un 50%. O un 60%, como mucho. No sé lo que cubriría la beca, pero es que el otro tanto por ciento que valía ese internado, ya, aunque fuera la mitad o tal, o menos de la mitad, mi familia hizo un grandísimo esfuerzo para que yo estuviera ahí. Yo estaba allí estudiando con los hijos de los terratenientes de Jaén. Allí no había nada más que hijos de el rico de Mancha Real, que tenía todos los olivos, el rico de Torredonjimeno, el rico de no sé qué. Entonces eran allí con los curas, con unos babis azules, un colegio totalmente exclusivo, ¿no? La típica disciplina religiosa de aquella época dura y tal, de levantarte por la mañana y todo el día ya planificado. De 7 a 7 y media estudio, recreo, desayuno, clases, desayuno, recreo, fútbol, estudio otra vez. Todo allí no te podía ir ni un minuto de ese programa. Por el principio, Rafael Álvarez el Brujo, Cadena SER. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Bien, mamá, me lo paso muy bien aquí. ¿Te cuida bien la prima? Sí, toca el piano por las noches, toca muy bien. Ay, si es que es un artista. ¿Y qué tal los estudios? Bien, tengo examen de latín mañana. Ay, pues no te entretengo mucho, que tienes que estudiar seguro. Mamá, ¿sabes lo que pasó ayer? ¿El qué? Estábamos en la cafetería donde vamos los domingos y vino un actor muy famoso. La prima y sus amigas se pusieron muy nerviosas. ¿Ah, sí? Lucena, un actor famoso. ¿Qué cosas pasan? ¿Y qué actor era? La prima dijo que se llamaba Paco Rabanne. ¡Ay, me encanta ese artista! ¿Tú lo conoces? Sí, hijo, sí, muy famoso. Pues yo no lo conocía. Es que no sale las películas esas del oeste que ves tú. Él hace otro tipo de película. Vino en un coche rojo chulísimo, que me encantó, y estuvo toda la tarde en la cafetería. Ay, pues se montaría un buen jaleo. Hombre, acabó todo el mundo ahí metido para verle. Vaya aventura, ¿eh? Sí, sí. Niño, que vete a estudiar, que se hace tarde. Ya me contarás mañana qué tal el examen. Y dile a la prima que me escriba o que me llame, que hace mucho que no hablamos. Vale, mamá, ¿y tú cuándo vienes a verme? Ay, a ver si puedo ir el mes que viene, hijo, que ahora está la pensión hasta las trancas. Acuérdate que te quiero mucho. Yo también, mamá. Un beso. Adiós, hijo. Adiós, mamá. Yo nací en Lucena y a los 3 meses me fui a Torredonjimeno porque mi familia se fue a vivir a Torredonjimeno. Pero cuando yo cumplí 10 años, me mandaron a estudiar a Lucena, que estaban los maristas de Lucena, que pasé un año ahí antes de los maristas de Jaén. Sí, y entonces, antes del internado, como no tenían dinero para el internado, me mandaron a casa de mi prima, que era soltera y vivía sola. Y mi prima dijo, sí, que se venga, yo lo cuido, además me hace compañía.
Entonces yo pasé un año con la profesora de bordado que tocaba el piano por las noches, clink, clink, lo tocaba todo para mí. Yo como era solterona, era muy guapa, yo decía, esta es para mí nada más. La prima de Rafael iba cada domingo con 2 amigas a merendar a la cafetería Regio. Ellas charlaban mientras él jugaba con las servilletas. Y entonces íbamos a la cafetería esa, iban ellas. A mí me pedían una tarta de chocolate y ellas se tomaban el té y tal. Y un día apareció un coche deportivo rojo, que esos coches no los había allí ni de broma, un coche deportivo rojo en la puerta de la cafetería. Y salió Paco Raval, salió, yo no sabía quién era, salió un hombre alto, con un sombrero así de vaquero, con unas botas de montar a caballo y claro, las solteronas hicieron ¡wow! Se quedaron mirando a aquel hombre y tal, y yo dije, ¿y quién es? Como diciendo, ¿por qué lo miráis así? Y me acuerdo que una de ellas dijo, Paco Raval, un actor de cine. Y yo dije, coño, ¿cómo miran las mujeres a este hombre? ¿Algún día me podrían mirar a mí así? Paco Raval nació en una familia minera que emigró a Madrid cuando cerraron las minas. Trabajó de niño como vendedor ambulante y con 13 años entró a trabajar en una fábrica de chocolates y lo compaginaba con clases nocturnas gratuitas en un colegio de los jesuitas. Con 15 empezó a trabajar como electricista en los estudios Chamartín y se metió en el ambiente cinematográfico, que era su pasión. En los descansos para comer se aprendía los guiones que encontraba y si había algún papel insignificante se ofrecía a hacerlo. Consiguió hacer algún papel con frase y empezó a hacer teatro mientras ya era electricista en Sevilla Films. El poeta Dámaso Alonso era vecino del barrio en donde vivía la familia Raval y le escribió una carta de recomendación que envió a Luis Escobar, entonces director del Teatro Nacional María Guerrero. Escobar le dio a Paco Raval en 1947 un papel secundario en Misbah, y en ese espectáculo le vio actuar José Tamayo, director de la compañía Lope de Vega, que al año siguiente contrató a Raval para hacer una gira por provincias con su primer papel importante. Paco Raval siguió haciendo teatro, pero eligió el cine como camino y se consagró a nivel internacional trabajando para Luis Buñuel en Nazarín y en Viridiana. Rodar esa película en plena dictadura franquista fue una peripecia. Tuvo un éxito arrollador en el Festival de Cine de Cannes, donde se llevó la Palma de Oro, mientras las autoridades españolas renegaban de su nacionalidad y la calificaban de moralmente repugnante. Por esa época fue cuando Paco Raval apareció deslumbrante bajando de un deportivo rojo en Lucena. Y entró Paco Raval allí, como era Paco, entró en la cafetería de un pueblo, pidió allí no sé qué, tal, estaba allí, saludó a todo el mundo, firmó los autógrafos, se emborrachó con el más pobre del pueblo, que Paco Raval, invítame. Y lo típico, así era Paco. Paco iba allí, se quedó allí, a lo mejor en Lucena, borracho hasta las 12 con el mendigo tomando copas, porque Paco se enrollaba así. Y tal, y estaban rodando Llanto por la muerte de un bandido, de Saura, que lo estaban rodando en la serranía de Ronda, por ahí Lucena, Ronda y tal. Tú, Búfalo, tú. Sí. Maestro, no sé cómo puedo... Cuéntamelo del puerto de Santa María, Búfalo. Pues si eso se lo he contado ya 40 pares de veces, hombre. Para refrescar la memoria. Bueno, pues... Yo tenía 7 añitos cuando me llevó mi padre a ver los toros por primera vez al puerto. 20 años después de aquella visión, el Brujo y Paco Raval eran amigos y trabajaban juntos. En 1984 coincidieron en la serie Juncal, dirigida por Jaime de Armiñán. El Brujo hacía el papel de un limpiabotas llamado Búfalo. En una escena, Paco Raval, que hacía de protagonista, acudía al bar donde trabajaba el Búfalo y mientras éste le limpiaba los zapatos, le pedía que le contara otra vez un episodio del pasado. El limpiabotas volvía a contarle cuando con 7 años vio por primera vez una corrida de toros. Sí, porque Paco siempre me decía, cuéntame cómo fue cuando yo entré en la cafetería Regio y tu prima me miró. Brujo. Y yo decía, yo estaba allí, yo era un niño y tal. Y la escena de Juncales, cuéntame, Búfalo, cómo fue cuando tú me viste torear en la plaza de no sé qué. Y yo decía, maestro, si se lo he contado ya 20 veces, cuéntalo otra vez. Es una... O sea, porque Armiñán escribió eso para nosotros.
personalizados, fueron 2 papeles hechos a medida, ¿no? Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Radio Andorra fue una emisora de radio comercial que emitió por concesión de las autoridades del Principado de Andorra entre 1939 y 1981. Gracias a la neutralidad del Principado durante la Segunda Guerra Mundial, Radio Andorra fue la única emisora privada europea en lengua francesa que transmitió durante todo el conflicto sin estar bajo el control ni de los aliados ni de los alemanes. Radio Andorra se convirtió en la única radio que conservó esa independencia tras la finalización de la guerra, lo que le ocasionó durante el resto de su existencia la hostilidad de las autoridades francesas, que intentaron sin fortuna presionar al gobierno andorrano para que la cerrara. La radio era enorme, enorme, y en mi casa se oía Radio Andorra. Daban noticias más liberales que las de las radios oficiales de las dictaduras de aquella época, ¿no? Entonces mi padre quería contrastar y oír Radio Andorra, porque Radio España Independiente no se cogía, que era la de París. Laica, ¿no? Sí, y además era peligroso oírla. Tú ten en cuenta que mi casa era una pensión. Si cogían a mi padre oyendo Radio Andorra, la Independiente, la de París y tal, teníamos un problema con la Guardia Civil. Rafaelín, anda, tráete un vaso de agua, corre. Voy. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien su mujer? Le ha dado un bahío. Nada, en un rato se pone bien. ¿Me ayuda usted a moverla ahí al sofá? Sí, claro, vamos. Aquí está el agua, papá. Despierta. Vamos, despierta. Mire, ya abre los ojos. ¿Ya se han ido? Sí, tranquila, ya está. ¿De quién habla? De la Guardia Civil. Siempre que viene mi madre se desmaya. ¿Y eso por qué? No sé, pues le da impresión. Siempre vienen de mala manera y se pone muy nerviosa. Ay, que me han pillado por sorpresa, que yo no sabía que venía. Shh, no hable. Primero bebe un poco de agua. Ay, qué vergüenza. Ay, qué vergüenza que me vea así, don Amalio. No se preocupe por mí. Usted descanse. ¿Y por qué ha venido la Guardia Civil? Nada, una visita rutinaria. Se pasan de vez en cuando a mirar la lista de los huéspedes. Que yo le explico que mis huéspedes son gente honrada, pero es que les da igual. Es su trabajo, no le des más vueltas. Me dejan la pensión hecha un asco. Mira el barro que traen con las botas. Limpié el suelo esta mañana. Yo te ayudo a limpiarlo, mamá. Ay, mi niño, gracias. A ver, intenta levantarte, a ver qué tal. Voy. ¿Te mareas? No, estoy bien. Bueno, yo me voy a mi habitación. Si me necesitan para algo, pues ahí me tienen. No se preocupe, bastante ayudado ya. De acuerdo. Entonces nos vemos en la cena. Porque la Guardia Civil iba de vez en cuando a mi casa a ver las fichas de los viajeros, a hacer una inspección. Iban con capote. Guardia Civil de Lorca, capote y tal. Y mi madre se desmayaba cuando los veía. ¿Ah, sí? Del miedo que le daba. Pero es que se desmayaba. Le daban un poco de un vaso de agua porque siempre había algún problema. Tenían muy mala sombra, eran muy rígidos y tal. Y una vez vinieron a detener a uno y se lo llevaron preso. Era un delincuente que vino, que alquiló una habitación y venía el hombre de tal, y llegó la Guardia Civil, pidió la ficha y dijeron, aquí ha venido alguien tal, pum, fueron a por él y se lo llevaron. Yo recuerdo también, una de las cosas que no se me olvidarán, salir esposado a un hombre de mi casa. Por el Principio, Rafael Álvarez el Brujo, Cadena SER. El cine fue el elemento central de toda la mitología de la infancia, el cine de verano y las películas que veíamos allí. Porque teníamos, el noni, sus padres tenían un cine, el cine de verano. Ahí veíamos todas las películas de John Wayne, las películas Sitting Bull, Ford Apache, Gary Cooper, todas esas películas nos las veíamos allí, ¿no? Y luego nosotros jugábamos a indios y vaqueros constantemente.
a indios y vaqueros. Estos eran los juegos al pañuelo. ¿Sabes lo que es el pañuelo? Poner el pañuelo, el otro corre y tal, el primero que lo coge. Recuerdo el Álamo. El Álamo, épica. Cómo resistían hasta el final. Nosotros éramos del 7º de caballería. Hasta que fuimos descubriendo que los indios eran los buenos, pasó mucho tiempo. Yo me acuerdo que leía el diario Pueblo cuando tenía 11 años, periódico de Emilio Romero, que lo leía cosas del diario Pueblo. Yo recuerdo haber leído de niño artículos de Jesús Hermida. Yo te puedo citar una frase de un artículo de Jesús Hermida que se me quedó grabada, que era, hablaba de una actriz o de una... porque hacía unas crónicas un poco que eran como prensa del corazón de aquella época, pero él siempre le daba ese toque literario, esa cosa, esa retórica que tenía Hermida y tal, y decía, fulanita, que es tan guapa, que tiene una boca que puebla el aire de besos al hablar. Lentamente, muy lentamente, el pie de un astronauta se ha visto, se está viendo como tantea, como un niño recién nacido levanta sus brazos para tocar a la madre, como algo que aún no sabe dónde poner. La madrugada del 20 al 21 de julio de 1969, hora española, el ser humano puso el pie en la luna. Para el Brujo, como para muchos españoles, el verdadero protagonista de aquella noche fue Jesús Hermida. Con su particular manera de narrar los hechos, su impostura, su modulación de voz y sus estudiados silencios, fue el hombre que acercó la luna a la España tardofranquista que vivía en blanco y negro. La mayoría vio aquel acontecimiento desde las tabernas o los bares, porque tener un receptor de televisión en casa era impensable en la mayoría de las casas, era un sinónimo de lujo. Jesús Hermida inmortalizó el momento que él veía frente a un pequeño monitor, del que solo se filtraban siluetas desdibujadas y manchas negras y blancas. Contagió su emoción a pesar de los problemas técnicos, los ruidos, incluso cuando en plena retransmisión desapareció la imagen de la luna de la pantalla. Cuando por fin Armstrong dejó su huella en la luna, el periodista lanzó su frase lapidaria: el hombre deposita por primera vez su pie en la luna. Cuando llegaron a la luna, nos quedamos mis amigos y yo, ahí ya teníamos más edad, ya teníamos 16, 17, toda la noche para ver la retransmisión en directo, que llegaron a la luna y que el Hermida cómo contó aquello, ¿no? Que le hizo allí cómo lo decía. A mí más, fíjate lo que es la inclinación que ya tiene uno a la poesía, al teatro, a la literatura, que para mí fue más impresionante cómo Hermida contaba eso, a aquellas imágenes borrosas de unos pies allí en un polvo que no sabía lo que era. Lo importante, habían llegado a la luna porque Hermida lo contó. Cuando el Brujo fue a estudiar Derecho a Madrid, como quería su padre, se encontró con el teatro. Estaba en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, el famoso Johnny. Un día, camino a clase, abrió la puerta del salón de actos y vio un ensayo que le dejó trastocado. Allí mismo se fundó el Corral de Comedias, por donde pasaron todos los grupos de teatro históricos, y él se subió a un escenario por primera vez con 20 años, en 1970. Poco después se fue de aventura con su amigo de la infancia, retomando la idea de enrolarse en un barco. Llegaron a Róterdam muertos de hambre y frío y sin dinero. Para recuperarse del viaje, dejaron las maletas en la consigna de la estación e hicieron autostop hasta París, donde tenían amigos que los acogieron. Desde allí, Rafael llamó por teléfono a cobro revertido a su amigo José Luis Alonso de Santos, que le dijo que se volviera a Madrid porque tenía un papel para él en una función. Así empezó su camino en el teatro, del que no hay rastro de antecedentes familiares. Eso es una cosa incomprensible, pero que sucede, pero yo estoy seguro de que viene de otras encarnaciones. Yo ya he sido actor muchas otras veces y lo digo así de broma porque estas cosas, claro, no se pueden decir en serio, pero yo lo sé y siempre me lo ha dicho Alberto Adella. Alberto Adella me dijo, tú en otras vidas has sido actor.
porque lo que tú haces en el escenario no se puede aprender en una vida, es una cosa que viene ya en el ADN, ¿no? Y yo llegué allí, a esa familia, y mi vocación de actor no se despertó hasta que yo no vine a la universidad a Madrid. El brujo mantiene una relación estrecha y profunda con el niño que fue. Cuando yo hace poco tiempo me inicié en la meditación, en las técnicas de Kriya Yoga, de Paramahansa Yogananda, unos meses antes tuve una crisis terrible relacionada con una enfermedad de la piel y una especie de depresión, enfermedad somatizada, una temporada muy dura, muy difícil. Y entonces hice una terapia que se llama programación neurolingüística. Yo llegué allí hablando, saqué el tema de la meditación y Yogananda. Y me dijo, abrió un libro que era una agenda que ella tenía y sacó una foto de Yogananda y dijo, míralo aquí, te está esperando. Entonces a mí se me cayeron los palos del sombrajo. Dijo, yo soy discípula de Yogananda. En aquella coincidencia había una misteriosa sincronía, una cosa. Y entonces hice con ella toda la terapia y al final de la terapia, ¿sabes lo que era? Que dice, bueno, el último día, tú estás sentado en tu casa en un sofá adormilado y llaman a la puerta y abres y es un niño. Y ese niño eres tú. ¿Qué le diría ese niño que tú eres al hombre que eres ahora? Y yo le dije, le diría la verdad, no me has defraudado. Por el principio, Rafael Álvarez, El Brujo. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez. Técnico de grabación, José María Sendra, Julio Hernández y Juan Carlos Ingelmo. Interpretación, Eli Zapata, Javier Laorden y Miguel Pancorbo. Con la colaboración especial de Valero Abánades y Petra de Miguel. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.